Las manos. Estas manos. Amén. Esa es una fe y una esperanza, nuestro lema. Y ojalá que al terminar la serie de esta temática, nunca olvidemos que un día no muy lejano, tus manos van a estrechar la mano de Jesús. Nuestro tema en esta oportunidad se titula El altímetro de Dios. Noviembre de 1983. Era un domingo. Yo regresaba de estudiar con unos compañeros de la universidad a eso de las 11 de la mañana. Y llegando a la casa ese domingo, había ido desde las 7 de la mañana a hacer trabajos de la universidad, volvíamos como a las 11:30. Entró a la casa y mi abuelito está sentado donde habitualmente lo hacía para leer el periódico, la prensa, junto a la ventana de la sala, y me mira y me extiende el periódico y me dice: Alberto, cayó el jumbo de Avianca. ¿Recuerdan aquel accidente? Tomé el periódico y ahí estaba en letras grandes: cayó el jumbo de Avianca. El Boeing 747, llamado Olafo, porque había sido comprado a una empresa escandinava. Cubría la ruta París-Madrid, Caracas-Bogotá. Y estaba en su primer trayecto, París-Madrid. Y a escasamente 2 minutos de aterrizar en la pista 33 del Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, el jumbo se estrelló. Los controladores aéreos esperaban ver en el horizonte cuando la nave prendiera sus luces, las potentes luces para aterrizar, y lo que sucedió fue que en la pantalla de radar desapareció la señal luminosa que mostraba la posición del jumbo. 182 personas perdieron sus vidas, solo 11 sobrevivieron. Era las 12:55 de la noche o de la madrugada. El avión debía aterrizar a la 1 en punto. Y mientras la nave descendía suavemente en medio de la neblina, se desplomó en los campos de una pequeña población que se llama Mejorada del Campo. Los investigadores buscaron las cajas negras. La nave fue encontrada con el techo hacia abajo, las ruedas que ya venían afuera para el aterrizaje estaban hacia arriba, y unos 500 metros atrás en el campo, una de las turbinas estaba en el campo allí tirada, el motor número 3. En las cajas negras se graban en una las conversaciones de la tripulación, todo lo que hablan con la torre de control, y la otra caja negra graba los datos de vuelo, altitud, velocidad, todos los datos de vuelo. Pero lo interesante de este accidente y es que en las cajas negras no se escucharon ni una conversación que mostrara que los pilotos estaban en peligro. No hubo llamada de auxilio, no comunicaron a la torre que había un problema. Unos de los sobrevivientes dijeron haber visto sobre el ala derecha fuego en uno de los motores. Se pensó inicialmente que una de las turbinas se había incendiado o tal vez había una bomba en el motor. El Jumbo 747 es una nave que fue diseñada para volar casi sola. De hecho, puede aterrizar sola. Tiene un sistema MLS donde el piloto conecta la computadora del avión con la computadora del aeropuerto. Hay aeropuertos que tienen este sistema y en toda la pista tienen unos sensores que se comunican con la computadora del avión y guían al avión hacia esa pista. Y el avión aterriza, toca tierra, aplica los motores, los frenos y se detiene al final de la pista, y el sistema entonces es cuando el piloto lo desconecta y el piloto guía al avión hacia la terminal para que los pasajeros bajen. Un sistema de aterrizaje por control automático. ¿Y cómo era posible que en un vuelo rutinario se hubiera caído a escasos 8 kilómetros de la pista?
El 747 también está equipado con un sistema de alarmas que en el tablero de mando le indican a los pilotos cualquier falla que tengan. Si un motor se incendia, inmediatamente unas luces comienzan a prender de que hay fuego en el motor, de que está recalentado, inmediatamente ellos cortan combustible, cortan aceite, apagan el motor, y si el fuego persiste, aplican unos extintores con CO2 que congelan el motor y el fuego se apaga. El 747, por ser una nave tan grande para casi 400 pasajeros, tiene todos sus sistemas hidráulicos 3 veces. Todo lo tiene 3 veces, 3 sistemas de freno, 3 sistemas de timón de cola, todo 3 veces. Si falla un sistema, tienen 2 más. Porque de pronto se daña algo y por un cable, por alguna tubería de hidráulica se estrella el avión. Entonces tienen 3 sistemas, todo 3 veces, todo por triplicado. Así que si falla un sistema, tienen 2 más. Si falla el segundo, tienen el último. Pero Olafo se estrelló llegando a París. Las alarmas le indican si va volando bajo. Es más, la alarma de altitud no solamente son luces en el tablero que prenden y apagan, sino que también es una alarma audible. Ni siquiera es un bip, 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 bip. No, es una alarma que habla. En inglés dice pull up, pull up, pull up. Elévese, elévese, elévese. Le habla al piloto. Sin embargo, en el accidente del Jumbo de Avianca no hubo alarmas. De repente el impacto, los pilotos trataron de enderezar el avión y el avión se estrelló. No hubo alarmas. ¿Por qué? Resulta que antes de despegar los Jumbo 747, la tripulación debe alimentar 3 computadoras de navegación con todos los datos de vuelo. De dónde van a despegar, a qué altitud van a volar, qué rumbo, qué velocidad, cuánto combustible llevan, cuánto peso bruto de carga, todo lo alimentan a la computadora. Y además deben alimentarle a la computadora, y aquí es donde descubrieron la falla. ¿Qué falló? Descubrieron, ¿y por qué las alarmas no sonaron? Descubrieron que tenían que alimentar en la computadora la altitud del aeropuerto de destino. Altitud del aeropuerto de destino. Se lo tienen que meter a la memoria del computador. Por ejemplo, si el Jumbo viene a aterrizar en Bogotá, Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las alarmas de altura, de peligro, de que está volando bajo, están programadas para sonar a 200 metros del piso. A 200 metros. O sea que si le dicen el aeropuerto de destino es Bogotá y está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, inmediatamente el altímetro queda cuadrado para que la alarma suene a qué altitud. A 2.800. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, está el piso. La alarma debe sonar a 200 metros de altitud, es decir, 2.800. Así que cuando el altímetro viene marcando 2.900 y 2.800, elévese, elévese, va muy bajito, elévese. Pero ¿qué pasa si al computador le dicen que el nivel del mar es Cartagena y que está a nivel 0, pero va a aterrizar en Bogotá? ¿Sonarán las alarmas? Las alarmas quedan programadas si va a aterrizar en Cartagena a 200 metros de altitud, pero el avión va a aterrizar en Bogotá y el avión viene bajando a 2.900, 2.800. La alarma dice, voy a sonar a 200 porque fue programada para eso. ¿Qué ocurrió? El Jumbo 747 volaba con todos sus datos de vuelo correcto. Altitud, velocidad, rumbo, todo. Pero aeropuerto de destino, el aeropuerto de Barajas, ese datito no le fue actualizado. El datito iba incorrecto. Las alarmas no sonaron porque un dato en la computadora era falso. Y eso hizo que los pilotos fueran descendiendo y ellos creían que iban bien, que no estaban tan bajitos. Como no sabían que iban muy bajitos, en su descenso, en medio de la neblina, que en esa noche estaba ahí cerca del aeropuerto, el ala derecha tropezó un pequeño promontorio, una pequeña loma, y el impacto del ala, ¡pum!, la nave se desestabilizó y el impacto desprendió la carcasa de la turbina y el motor cayó al campo.
Le quedó un motor de este lado, 2 motores de este lado. ¿De dónde pesa ahora más el avión? De este lado. Como pesaba más de este lado, la nave entonces comenzó a hacer esto y al girar así, cayó sobre el techo y murió tantas personas. Los pilotos confían en sus instrumentos, confían en lo que ellos le dicen. Si ellos dicen que van bien, van bien. Afuera todo está oscuro, ellos no ven por dónde van, es de noche, es la 1 de la madrugada y hay neblina. Los instrumentos le dicen cómo van ellos. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios dio la ley de Dios, o sea, su santa ley? El propósito, según la Biblia, lo encontramos en el libro de Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dios no nos dio la ley para que la ley nos salve. No es la ley la que te salva. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Dios dio su santa ley para que nosotros tengamos en cuenta cuando nos estamos saliendo del camino correcto. Así que la función de la ley es mostrarnos. Por ejemplo, miren otro pasaje, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, el propósito de la ley es avisarnos cuando nos estamos desviando. Por la ley es el conocimiento del pecado. La ley Dios la da como el tablero de los pilotos. Ellos no saben que van muy bajos, rozando la copa de los árboles, si el tablero no les comienza a pitar. Pip, pip, va muy bajito, elévese, entonces se elevan. Miren esto, los carros, los automóviles. Tú vas en tu carro y tienes un tablero. Y el tablero de pronto te dice, gasolina poquita. La aguja está así, ya que pegando ahí en el rojito. Gasolina no tienes. El tablero te dice que no tienes gasolina, pero te echa la gasolina. ¿Sí? Cuando tú vas en tu vehículo y ves la aguja pegadita así en el rojo y te dice, no hay gasolina, te va a quedar parado. El tablero te avisa cómo vas tú, pero te echa la gasolina. De pronto el tablero se prende un bombillito y dice, aceite, está bajito aceite, se va a recalentar el motor. El tablero te está avisando en que estás fallando, pero te echa el aceite. No. La ley nos dice, estás mintiendo. ¿Aló? No. ¿Qué pasó? No está. Acaba de salir. Si hubieras llamado 5 minuticos antes, te lo coges aquí. Sí salió, no dijo para dónde iba. Ah, lo de la plata, yo le digo. Y el otro ahí. Uno de los 10 mandamientos dice, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio ni mentiras. Cuando yo digo, no está, estando ahí él, ese testimonio es verdadero o es falso. Así que cuando yo digo, no está, allá en mi mente comienza un bombillito. Pip, pip, pip. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Ay, pero Señor, son mentiritas blancas. Y dígame si cuando usted está cometiendo alguna falta ante la ley de Dios, dígame si el bombillito que se prende en su mente no es justamente el mandamiento que usted está quebrantando, ¿sí o no? Y te vas a clase el sábado. Y te vas, no, Señor, perdóname, voy hoy nomás porque es el examen, pero te prometo que no voy más. Y se va para clase el sábado. El examen es de 7 a 9. A las 9:15 estoy en la iglesia, nadie se va a dar cuenta. Y se sienta el muchacho allá a hacer examen en sábado. Y está en la universidad y está aquí. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Prende y apaga. Pi, pi, pi. Ahí está la alarma diciéndote, estás mal, estás mal. Voy por la calle y pasa una muchacha bien simpática, bien bonita y un vestido todo ajustado y tú haces así. ¿Y cuál es el bombillito que se prende allá adentro? ¿Cuál es? Ese, el del séptimo. No la mires, no es tu esposa, tiene tu esposa, eso es adulterio. Y enseguida, yo no sé por qué, pero tú eres desmemoriado, pero miras así y enseguida, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adultero, no miro. ¿Sí o no?
Dios por eso ha puesto su ley aquí. Y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Para qué? No para que te salves. La ley no salva. El propósito de la ley, ¿cuál es? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, cuando tú sabes que estás en pecado, ¿te toca qué? Buscar un salvador. Entonces buscas a Cristo y dices: Señor, volví a caer, perdóname, Dios mío. Señor, ayúdame, enséñame, Señor, ayúdame, dame tu poder de tu Espíritu Santo. Buscas a Cristo. Como el carro, vas en el carro, en el automóvil, no tengo gasolina. El tablero te dice: ¿no tienes gasolina? Ok, una bomba, una gasolinera. Aquí hay una gasolinera. Y llenas el tanque. ¿Y por qué llenaste el tanque? Porque el tablero te avisó. ¿Cuál es el propósito de la ley? Así que el altímetro del 747 de Avianca no estaba bien programado. Los pilotos no se dieron cuenta que iban mal y siguieron, y siguieron, y siguieron. Yo no sabía que el sábado era el día del Señor. Yo no lo sabía. Y cuando yo estaba en el colegio, viernes de tarde, jugar y jugar. Y me ponía mis patines, yo practicaba el patinaje. Y patinaba el viernes en la noche hasta las 12 de la noche con mis amigos. Sábado a las 8 en punto, mis libros, y me iba a hacer tareas, me iba a hacer los trabajos del colegio con mis amigos. Y decíamos 8 en punto en la casa de Pacheco, 8 en punto en la casa de Ramiro, 8 en punto en mi casa, 8 en punto los sábados. Y hacíamos las tareas, los mapas, las tareas de álgebra, todo lo hacíamos. Hasta las 11 del día, 12 del día, 2 de la tarde, hasta la hora que fuera, acabábamos todo. Terminaban mis tareas, iba a mi casa, almorzaba y me volvía a poner los patines y patinaba hasta las 12 de la noche. Y el domingo veía televisión. Yo no sabía del sábado, yo no tenía ni idea. Y en mi mente no había ningún pi, no había nada. Yo no tenía ni idea del sábado. ¿Que está dónde? En la ley de Dios. Yo no tenía ni idea. Sí sabía lo de no mentirás, lo de no tener imágenes, eso sí lo conocía, pero el sábado a mí nadie me había dicho nada. Y mi conciencia, ¿cómo estaba? Tranquilo. No tenía ningún remordimiento. Hasta que alguien llegó a mi casa y nos comenzó a predicar. Sábado, ¿cómo así que es sábado? ¿Y eso qué es sábado? Sí, que mira que aquí. Y me lo comenzaron a mostrar. Yo fui a los diccionarios, fui a la enciclopedia y busqué por todos lados. Y me convencí. Sí es el sábado, día del Señor. Sí está en la Biblia. Viernes en la tarde, bueno, me puse los patines y patiné hasta las 5 de la tarde. Ahora me quité los patines a los amigos. Chao, no puedo seguir. ¿Y por Alberto? Hasta la noche. No puedo. Me fui. Y recibimos el sábado y nos visitaban en la casa y nos enseñaron a recibir el sábado y toda esa cosa. Al día siguiente fuimos a la iglesia y mis amigos, me tocó hablar con mis compañeros. Oiga, muchachos, ¿por qué no hacemos las tareas el domingo? No, que el domingo no, pues yo el domingo voy para piscina. Y yo, pero pues vete para la piscina el sábado. Pero yo el sábado no puedo hacer las tareas ya. ¿Y por qué? No puedo. No tenía la fuerza espiritual para decirle, es por esto. Si no la tenía yo. Me daba miedo, me daba pena, me daba de todo. Y el sábado, apenas despedíamos el sábado, a las 6 de la tarde, cenábamos y a las 7 de la noche tenía mis patines puestos y ya el sábado había terminado y yo seguía en mis cosas. Y el domingo las tareas con mis compañeros y hubo que hacer ajustes en el horario de mi vida, en mis actividades. ¿Por qué? Porque ahora conozco la palabra de Dios. Antes no la conocía. Yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Y mira que el Señor quiere que su ley esté escrita en tu mente y en tu corazón, porque ella tiene unos bombillitos que se van a prender justo en el mandamiento que tú vas a tratar de quebrantar. Trata de hacerlo para que veas. Trata de quebrantar uno de los 10 mandamientos para que veas que comienza a hablarte una vocecita allá adentro. ¿Sí o no? Esa es la voz del Espíritu Santo. Y el Señor nos avisa que eso no está bien, eso es pecado. Y tú dices, no. ¿Está bien? Ese es el propósito de la ley. La Biblia dice que la ley miramos a la ley de la libertad como si miráramos un ¿qué? Un espejo. Ahora bien, yo me miro al espejo. ¿Está bien? Y el espejo me dice cómo estoy. ¿Qué pasaría si yo no me miro al espejo? ¿Qué pasaría si yo no me miro al espejo antes de salir a predicar? Imagínate que yo me alisto, pero no me miro al espejo y salgo. Buenas, estas manos tocarán las de Jesús. ¿Cómo me veo? ¿Ah? Y todos riéndose de mí. No, yo no sé de qué se están riendo. ¿De qué se están riendo? Entonces, me miro al espejo y el espejo me habla. ¿Y qué me dice el espejo? Tienes el nudo torcido. ¡Ay, el nudo!
Entonces, ahora, el espejo me avisa que tengo la corbata torcida, pero el espejo saca una mano y me corrige el nudo de la corbata. No. El espejo me dice cómo estoy y me manda a arreglar. Me dice si estoy despeinado. El espejo me dice cómo estoy. Y la Biblia dice que la ley es como si miráramos a un espejo. Eso está en Santiago 1, 22 al 25. Que miramos la ley y es como si mirara un espejo. Así que tú miras la ley y la ley te dice cómo estás, pero la ley no te arregla. Por eso la salvación no es por las obras de la ley, pero por la ley conocemos si estamos en pecado. Hay polémica entre los cristianos que si la ley fue clavada en la cruz, que Cristo la clavó, y hay textos. Gálatas 2, 19. Porque por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Entendieron? ¿Entendimos eso? Mira lo que dice Pablo en Gálatas, porque por la ley somos muertos para la ley. Tremendo enredo. Y hay más textos allí. Por ejemplo, tenemos en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, entonces, ¿guardamos la ley o no guardamos la ley? Y ahí dice más adelante, entonces la ley es pecado en ninguna manera. Y como que entra, sale, se contradice, ¿sí? Pero no es así. Le voy a explicar qué es lo que pasa. En mi hogar en Barranquilla, nosotros cuando crecíamos, pues ya ahora vivimos en otro lugar en Bucaramanga, pero cuando yo estaba estudiando en la universidad, nosotros somos 6 hijos, 4 varones, 2 mujeres. Nosotros crecimos en el hogar con nuestros abuelos. Entonces mi abuelito era mecánico, mi papá es publicista. Y de los hijos yo estudiaba arquitectura, mi hermano es pedagogo, mi otro hermano estaba sordomudo y el otro hermano estudiaba todavía el bachillerato. Y sonaba el teléfono, ring, y mi mamá, ¿aló, familia Lascarro? Y alguien le decía por allá, buenos días, por favor, ¿está Lascarro? Mi mamá decía, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Ay, es que no les sé el nombre, sé que es Lascarro. ¿Cuál de ellos? Entonces decía, el señor que arregla carros. Ah, ese es mi suegro, un momento. O decía, no, el señor que trabaja en tal empresa. Ah, ese es mi esposo. No, Lascarro, el que estudia arquitectura. Ah, ese es Alberto. Al único que no llamaban era mi hermano el sordomudo. Entonces, así como nos pasaba a nosotros que mi mamá tenía que decir cuál de ellos, ¿por qué? Porque Lascarros éramos 4 hijos más el papá más el abuelito, 6, se confundía. Resulta que en la Biblia la palabra ley, cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza con 4 significados diferentes. ¿Cuántos? 4. Y entonces que una fue clavada en la cruz, que sí fue clavada en la cruz, que no fue clavada en la cruz, que fue anulada por Cristo, que Cristo la cambió. ¿Qué pasó? Vamos a ver dónde está esto. Busquen conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Romanos 7, vamos a leer del versículo 14 al 25. Y ustedes me van a ayudar en la lectura que voy a ir haciendo, y ustedes me van a decir, cada vez que encontremos la palabra ley, ponga especial cuidado, y usted me va a decir de qué ley está hablando. Vamos a ver. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí habló de la primera ley. Es espiritual. Entonces aquí tenemos la primera que dice que es espiritual. Es espiritual. Por las características que dice, vamos a ir a encontrar, así como cuando habla de la Biblia de la palabra cielo. ¿Cuántos cielos hay? 3, dice, ¿cuál será? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Sí? Las aves del cielo, el primero. Las estrellas del cielo, el segundo. Un trono en el cielo, ¿dónde está el trono de Dios? Lo mismo pasa con la palabra ley. Entonces dice que es espiritual. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, ya un hombre de la iglesia, un predicador, un evangelista o fundador de iglesias,
él confiesa aquí, él escribe, hermanos, tengo un problema, no sé si es el de ustedes también, pero hermanos, yo quiero hacer el bien, me sale lo malo. Y yo tengo la mejor buena intención de obedecer, pero siempre termino desobedeciendo. Quiero hacer el bien y hago es el mal. No entiendo por qué me pasa esto. Mire que Pablo lo dice allí, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ya él dijo la primera vez que la ley era espiritual. Ahora dice que la ley es buena. ¿Será que si es espiritual es la misma que es buena? ¿Ustedes qué dicen? Si es espiritual, ¿será buena? ¿Sí? Sí, entonces es la misma. Ahora dice que la ley es buena. ¿De cuál ley vendrá hablando Pablo allí donde dice que es espiritual y es buena? ¿Cuál será esa? ¿Ya podemos ir deduciendo? ¿Cuál será? La ley de Dios. Esta es la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual y es buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La ley de Dios. Las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Está hablando de la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 17. Pablo está hablando de una lucha que él tiene. A Pablo le pasaba, a mí me pasa, yo no sé si a ti te pasa, pero uno quiere obedecer y no puede. Jesús dijo a los discípulos, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Así que tenemos esa lucha interior todos. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, evangelista, predicador, y él está luchando contra algo que tiene adentro, el pecado. ¿Les ha pasado que usted quiere hacer lo bueno y le sale lo malo? Uno quiere hacer lo bueno y no puede. Quiero leer la Biblia, pero me da un sueño. Ay, quiero ir a la conferencia, pero juega Colombia. Y es el final. Ay, ¿qué hago? Y hay una lucha interna, ¿verdad? Dice el texto del 18. Y yo sé que en mí, Pablo está diciendo en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Les pasa también? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice ahora, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo se llamará eso? ¿Qué nombre le pondría usted eso que Pablo está diciendo ahí? Que él dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Y nosotros queremos hacer el bien. Y nos consagramos, Señor, en estas conferencias y de ahora en adelante, Señor. 31 de diciembre, Señor, este año sí. 31 de diciembre, ¿sí? 15 de enero, ay, Señor. 18 de enero, ay, no, ya mejor será el otro año. En 18 días se nos caen los propósitos del nuevo año. Pablo está diciendo en el 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la clave. ¿Por qué Pablo tiene esa lucha? Él quiere hacer el bien, pero ¿qué tiene viviendo dentro de él? Tiene un inquilino que se llama pecado. Ahora, ¿por qué Pablo tiene el pecado viviendo dentro de él? ¿Por qué lo tiene? Si es un hombre ya entregado, bautizado, Jesús se le apareció, lo convirtió. Pero ¿por qué dice que tiene el pecado dentro de él? ¿Por qué? Mire, aquí lo dice en el versículo 21. Léanlo conmigo, el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y menciona nuevamente la palabra ley. Y dice la palabra ley y hay 2 puntitos. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley. 2 puntos. Que el mal está en mí. Esa ley que Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está en mí. ¿Será que esa ley de que el mal está en nosotros es espiritual y es buena? No. Entonces, ¿será que es la misma ley o ya es otra? Ya es otra. ¿Cuál es esa ley que Pablo encuentra dentro y dice, yo quiero hacerle bien, pero hallo esta ley? ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Que el mal está en mí. ¿Cómo se llamará esa ley? Vamos a ver cuál es. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito. ¿Me están siguiendo? En la ley de Dios.
según el hombre interior, dice él, me deleito en la ley de Dios. Nuevamente menciona la palabra ley y ahora llama la ley de Dios. ¿Será que esta es la ley de Dios o será esta? ¿Cuál será? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces ahora Pablo llama la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es buena y es espiritual. Sí, Señor. Entonces dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley. Y el hecho de que Pablo esté mencionando otra ley es que no está hablando de la misma, son dos. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. ¿Y cuál es esa otra ley? 2 puntos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En resumidas cuentas, ahí en Romanos 7 Pablo está hablando de una sola ley o de 2. Definitivamente es de 2. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. Esta la llama otra ley. Y esta otra ley, que es que el mal está en mí, se revela contra la ley de mi mente. ¿A cuál ley Pablo llama la ley de mi mente? A esta. Él la llama la ley de mi mente. ¿Por qué Pablo llama a la ley de Dios la ley de mi mente? En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, dice el Señor: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. ¿Está bien? Así que él le llama la ley de mi mente a la ley de Dios porque Dios prometió escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice que esta otra ley que se revela contra la ley de mi mente me lleva cautivo contra la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál de estas 2 leyes será la ley del pecado que está en sus miembros? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces a esta otra él la llama la ley del pecado que está en sus miembros. Entonces ya vamos viendo que cuando la Biblia utiliza la palabra ley, no siempre está hablando de los 10 mandamientos de Dios. También hay otra ley. Ahora, vamos a hablar, esta ya la entendemos. ¿Qué es esta ley? Que el mal está en mí. Otra ley, la ley del pecado. ¿Qué es esa ley? ¿Por qué Pablo lo llama ley? Porque, hermanos y amigos, porque se llama la ley de la genética, la ley de la herencia. Nosotros nacemos en este mundo y desde que nacemos ya traemos en nuestros genes la tendencia natural ¿a qué? Al mal, al mal. Desde niños, un bebé es una criaturita de Dios, es inocente y todo, y no ha pecado. Ya lo que crezca para que vea. ¿Qué viene allá adentro? ¿Qué viene allá? Ya viene la semillita. Nacemos con la herencia genética de la tendencia al mal. Un pastor bien amigo mío me contaba una ocasión, me dijo: Alberto, un sábado estamos en mi casa, mi niño de 6 años, el niño de 3 y la niña de 1 añito. Y el sábado es un día especial, himnos, música suavecita de alabanza. Ese día comen postre para que el niño vea que el sábado es diferente. Y comemos tranquilos y todo, no con eso que me voy, que a las 2 tengo que estar en el banco, no, así que es un día diferente. Y mi esposa hizo de postre unas galletas y las puso en el medio de la mesa y almorzamos todo lindo y dialogamos con los niños en la mesa. Y de repente terminamos así, comenzamos a tomar galletitas y todos comíamos galletitas. Y charlábamos con los niños, les preguntábamos por sus cosas y unos se preguntaban cosas. Una conversación bien amena, el niño de 6, el de 3, la niña de 1 añito y la mamá y el papá. Y dice, y de pronto veo la bandeja de las galletas y quedaba una galletita nomás. Una nomás. Y estaban bien riquísimas.
Y de repente en medio de la conversación el niño de 6 años extiende la mano para tomar la galletita y el de 3 hizo así, la llevó atrás y dijo, mío. Y el papá, el pastor me dice, Alberto, yo me quedé asombrado y decía, ay nene, ¿dónde el niño ha aprendido eso? Nene de Jesús no es egoísta. Mío. Insistía. ¿Ah? Y él me decía, Alberto, no ha ido al jardín preescolar para decir que aprendió eso en el colegio. Él está en la casa, mi esposa con él, le hace el culto todos los días, todo. ¿Y cómo así que es mío? ¿Dónde lo aprendió? Le dije, no lo aprendió. Viene en el paquete. Nacemos con eso. Todos lo traemos. Egoísmo, celos. Mire qué tristeza. Y lo traemos y es natural. El mal está en nosotros, lo traemos, es una ley, la ley de la genética. Es como la ley que heredamos la forma de los ojos del papá, el color de los ojos. O sea, la herencia genética, nos parecemos a nuestros padres. Por ejemplo, miren qué pasa en la casa. Tú tienes a tu hijo, el mayorcito, o al niño o a la niña. Y el niño es lindo, precioso, gordo, bello. Y es bien obediente y tan lindo el niño y todo. El problema es cuando llega el hermanito. ¿Les ha pasado cuando nace el segundo bebé? Y a veces los adultos, por no entender esto, acrecentamos la situación entre los niños, que ya de por sí viene de nacimiento, y nosotros la hacemos peor. ¿Por qué? Porque cuando está un niño solo en la casa, todos llegan, y el niño, ¡ay, tan lindo el niño! Y el niño, mira, nene, lo que te traje. Y todos los que llegan, ¿dónde está el niño? ¿Cómo está de grande el niño? Oye, ya camina. Oye, ya habla. Oye, ¿cómo? Y todo es el niño. Y él dice, soy el niño, yo soy el niño. Pum, vino el segundo embarazo y nació el segundo bebé. Llegó el bebé del hospital y todos. Y entra la mamá, tan lindo el bebé. Y el niño, mami, mami, ahora no, nene, ahora no. Y esto que ya viene de nacimiento, le va entrando una cosita a ese niño de 3 añitos no más, con el bebé de 3 días de nacido. Mira, nene, tu hermanito, ay, ¿te gustan? Sí, sí. Y para rematar llegan las visitas, los tías, los amigos, y entran, y cuando entran, el niño ya lleva varios años oyendo, ¿dónde está el niño? Él dice, aquí. Y ese día entra la gente y dice, ¿y dónde está el niño? Y él dice, aquí, pasan de largo. ¿Y para dónde va todo el mundo? Y todos entran y antes, hola nene, ya no, hola, ¿y dónde está el niño? ¡Bum! Derecho a la habitación. Y él se queda viendo. Por allá se asoma junto a la puerta y ve a todos rodeando al intruso. Un intruso ha llegado a esta casa. ¿Y qué es tu hermanito, nene? Mira, tan lindo, ¿te gusta tu hermanito? Sí, sí, tan lindo. La mamá medio se distrae por allá y ¿qué hace? Lo mechonea. Y la mamá, nene, no sea brusco con su hermanito. Es tu hermanito, tienes que quererlo. Sí, mami, sí. La mamá de vuelta, ¡chum! Los ojos. No le puye los ojos al nene. ¿Y por qué eso? ¿Qué está aflorando? Solo tiene 3 añitos, 4 añitos, pero ¿qué está aflorando ahí? Que nosotros traemos, y pongo el ejemplo del bebé, pero te pasa a ti también, grandote como estás, te pasa. Celos en la oficina. Felicitaron al otro y a mí ni me mencionaron. Y traemos eso de nacimiento. La tendencia al mal, el mal está en mí, se llama ley de la genética. El pecado viene en nosotros desde que nacemos, ¿sí o no? Y Pablo tiene una lucha de esa ley de egoísmo y todo que traemos naturalmente. Pero Dios ha puesto una nueva ley en nuestra mente, la ley del Espíritu, la ley de Dios, que sea amable, primero los demás, tú eres el último, el que quiera ser más grande, sírvale, y uno, no, ¿cómo así que me sirva? No, yo, ¿ah? Y hay una lucha entre ellos dos. Ahora, ¿cómo logró Pablo lograr la victoria? Ahorita les digo. ¿Cuántas leyes son? ¿1 o 2? Ahora, aquí hay 2 leyes que luchan. ¿Ah? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice al final, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo unas luchas tremendas y no sé cómo vencer estas luchas. ¿Está bien?
¿Les ha pasado? Ahora bien, esta lucha, imagínate que el Señor nos mira y nos ve, ay, pobrecito Pablo, mira, esta ley luchando contra esta, y esta trata de vencer esta, pero esta se revela, y tremenda lucha que tiene. Entonces dice Cristo, tranquilo Pablo, aquí vengo a ayudarte. Te voy a ayudar, Pablo, en esa lucha que tú tienes de esas dos leyes te voy a ayudar. Voy a clavar una de ellas en la cruz para que no te moleste más. Y llega Cristo y ¡pum!, clava esta en la cruz para que tus luchas terminen. Yo le hago una preguntita, si Cristo nos viene a ayudar y a librarnos, ¿ustedes creen que Él vino a ayudarnos clavando esta ley en la cruz? ¿O Él vino a ayudarnos clavando esta en la cruz? En cierta ocasión un amigo me contó una historia bien rara, no sé si fue verdad o se la inventó, pero me dijo, Alberto, iba llegando a mi casa a las 10:30 de la noche, iba en un taxi y de repente veo en la esquina 3 hombres pegándole a un abuelito. Yo cuando vi eso me bajé del carro y me metí a ayudar, y entre los 4 lo dejamos casi muerto. Se metió a ayudar. La pregunta es, ¿a quién ayudó? Tenía que ayudar ¿a quién? Al abuelito, no a los malos. Así que imagínate, Cristo nos ve y esta ley pegándonos a nosotros y tratando de... ¿Y qué pasó? Y Cristo viene a ayudar y ¡tum!, clava la ley en la cruz. Y tenemos personas, amigos, con mucho respeto, que leen la Biblia y cuando leen ley clavada en la cruz, claro, Cristo clavó los mandamientos, amén, me hizo libre. No, hermano, no, él no clavó los 10 mandamientos, Él clavó esta ley. Es más, hay un texto por allí en Gálatas, creo, que dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Busquen ese texto, no se los voy a mostrar porque en el momentico no tengo el tiempo. Está en sus Biblias. Dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. La pregunta es, ¿cuál de estas dos leyes será una maldición? La ley de Dios que te dice no adulterarás y garantiza la paz, la armonía y la felicidad de la pareja. Eso será una maldición. Ay, qué triste, no me dejan adulterar. No, esa ley es una carga. ¿Para qué esos mandamientos? Y algunas personas dicen, cuando se entran a esa religión dejan de ser libres. Yo por eso no entro a esa religión, soy libre, hago lo que quiera. No, no eres libre, estás preso aquí. Así que cuando dice la Biblia que Cristo nos libró de la maldición de la ley, esta es una maldición. Esa tendencia a hacer lo malo, a alejarnos de Dios, a quebrantar lo espiritual, lo bueno, a acabar con hogares por andar pecando. Esta es la maldición de la ley, esta es la que Cristo clavó en la cruz para ayudarte. Él clava esto en la cruz, tu naturaleza pecaminosa, Él quiere que tú la claves en la cruz. Por eso Pablo decía, y con Cristo estoy yo juntamente crucificado. ¿Cuál fue la parte de Pablo que fue crucificado? Su yo egoísta, su yo orgulloso, su yo de la tendencia al mal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Cristo en mí me ayuda a vencer esto. Mire, ¿cómo se puede vencer esta tendencia? Esta tendencia, ¿quién la pone? ¿Quién pone esto en nosotros? Satanás. ¿Quién pone esta? Dios. Esta es Satanás. Te voy a poner un ejemplo, ¿cómo es esto? Imagínate que tú estás en tu habitación y tienes echado en la cama un león de este tamaño, así, grandísimo. Y el león ahí... Y tú, león, quítate de mi cama, salte de mi cuarto. León, que te salgas. ¿Por dónde lo jalas para sacarlo? ¿Por las mechas, por la cola? ¿Por dónde lo jalas? Para sacarlo de tu habitación. ¿Por dónde? ¿Será que tú podrás pelear con ese león y expulsarlo de tu alcoba? ¿Podrás hacerlo? Tú haces así y el que te hace así. ¿Sí o no? ¿Qué posibilidades tenemos de vencer ese león? No podemos, es un león. Pero resulta que de repente tú sientes en la puerta así, como que y abres, uy, y es un león de este tamaño. Otro león, pero es aquí grandísimo. Y ese león es tuyo. Es tuyo, tú le sobas la melena y él te quiere y te pasa la lengua. Ese es tu león, te ama, te adora. La pregunta es, tú le dices, león, espérame aquí mientras saco al otro. O de mejor te dice, ¿sabe qué? Entra y entiéndanse de león a león, sácalo por mí.
Y el león de este tamaño entra y hace salir corriendo al león de este tamaño. ¿Saben de qué dos leones les estoy hablando? ¿Sí? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos vencerlo. No podemos vencer nuestra propia tendencia al mal. La única manera de que podamos derrotar ese león es permitiendo que el otro león, que se llama ¿cómo? El león de la tribu de Judá, entre en mi corazón y él se encargue de sacar a Satanás de mi vida. Tú solo no podrás. Hermano Lascarro, yo voy a entregarme a Jesús, pero primero tengo que arreglar unas cuantas cosas. Si eres capaz de arreglar tú solo tu propia vida, no necesitas a Cristo. Es como el incendio. Llame a los bomberos. No, cuando apague el incendio los llamo. Entonces, ¿ya para qué lo vas a llamar si tú fuiste capaz de apagarlo? Así que solos no podemos arreglar nuestra vida. Deja que entre Cristo y Él arreglará tu vida. Él sacará esto. Amén. Dos leyes diferentes. Hay una tercera y una cuarta. ¿Cuáles son? Rápidamente. Jesús está predicando y llegan los fariseos y le traen una mujer adúltera. Miren esto. San Juan 8. Por la mañana volvió al templo, versículo 2. Y el pueblo vino a él sentado y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, infraganti. En la ley, y utiliza nuevamente la palabra ¿qué? Ley. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle y todas esas cosas. La pregunta es: ¿en cuál de los 10 mandamientos dice que hay que apedrear al que se ha sorprendido en pecado? ¿En ninguno? O sea, en la ley de Dios no habla de apedrear a nadie. La tendencia al mal habla de apedrear al que peca. No, habla de felicitarlo. ¿Cuál es esa ley que dice que el que sea sorprendido en el acto del adulterio debía ser muerto? Y en la Biblia los fariseos llamaban mucho eso la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Lo que llamaban los hebreos esta palabra, la Torá. Para los hebreos esa palabra es la ley. ¿Y qué es la ley esa de la Torá? Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, el Pentateuco. Los 5 libros que escribió Moisés se llamaban los libros de esta ley. Y en alguna parte por aquí de las leyes, Dios le había dicho al pueblo que si alguien era sorprendido en adulterio, debía morir apedreado. Y eso también era designado de Israel como ley. ¿Está bien? Ley. ¿Está bien? En la ley Moisés, la ley de Moisés, pero la ley de Moisés eran estos 5 libros. Y cuando en la Biblia habla la ley y los profetas, y Cristo le mostró en la ley y en los profetas todo lo que decían acerca de él a los discípulos de Maús. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y los profetas, Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, hasta Malaquías. O sea, el Antiguo Testamento eran la ley y los profetas. Y ahí están utilizando la palabra ley y no es ni los 10 mandamientos ni esta. Tercer término llamado ley y no es el mismo. La Torá. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde se habla de la ley de Moisés. Hay personas que cuando oyen la ley de Moisés dicen los 10 mandamientos. Ay, los adventistas están todavía bajo la ley de Moisés. Qué pena, pero no. ¿Cuál es el cuarto término que la Biblia utiliza como ley? Hebreos 8:4. Dice: así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cuál de los 10 mandamientos mandaba sacrificar ofrendas? Ninguno. Otro término, ley, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde era que el pueblo de Israel derramaba sangres? En los sacrificios de los corderos. La parte ceremonial del santuario, todo lo que simbolizaba aquel Mesías que iba a venir. Un texto más está en Hebreos 10:8.
Hebreos 18 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Queridos hermanos, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Resulta que cuando el hombre pecó, aquí utilizo este diagrama, bueno, el término ley vendría significando todo lo que eran los sacrificios, ¿verdad? Las ceremonias, todo lo que se hacía en el santuario. ¿Está bien? Todo lo que se hacía en el santuario. Que el sacerdote tomaban el corderito, lo mataban, tomaban la sangre, la ponían sobre el altar. Todos esos símbolos que representaban a un Mesías que iba a venir a salvarnos. Todos esos símbolos que tenían que celebrar la Pascua, comer hierbas amargas, panes sin levadura, cordero asado. Debía ser el día 14 del mes primero. El día 15, panes sin levaduras. El día 16, las primicias. Todos los años tenían que cumplir una cantidad de ceremonias. ¿Por qué? Cuando vino el pecado a través de Adán, Dios le mostró que iba a venir un Salvador, que iba a dar su vida por nosotros y que moriría en lugar de nosotros. Y Adán dijo, ok, Señor, yo quiero ser salvo. Entonces Dios le dice, bueno, Adán y todos tus descendientes, mientras el Salvador viene en el futuro, ustedes van a representar la fe de que creen en ese Salvador que va a venir, lo van a representar a través de unos símbolos. Y todo este sistema era todas esas cosas simbólicas. Pero el que no las hacía se perdía. No era salvo. Porque el Salvador en sí no había venido. Entonces la única manera de saber si la persona creía o no era que cumpliera todo el sistema ceremonial, y eso era una ley para el pueblo. Ofrendas según la ley, esta ley. Llega Cristo y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más corderitos. Ahora el verdadero Cordero va a dar su vida por nosotros. Y cuando Cristo muere en la cruz, entonces ya no se necesitaron los símbolos, sino que ahora vino la realidad. La realidad. Entonces ya en la época de las realidades ya no se necesitaba matar corderos, porque el verdadero Cordero ya había ¿qué? Muerto. Entonces toda la etapa de símbolos quedó ¿qué? Abolida. Cristo clavó en la cruz esta ley, y Cristo abolió con su muerte todos los sistemas ¿qué? Ceremoniales, ya no se necesitan más. Pero en ninguna parte dice que ya los 10 mandamientos están abolidos. Al punto que Isaías, en el capítulo 66, versículos 22 y 23, dice que en el cielo, en la tierra nueva, se guardará el sábado. Y así como en los cielos nuevos y en la tierra nueva que permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66, 23, 22 y 23 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque aún por la eternidad de los siglos eternos seguiremos conmemorando que Dios es nuestro creador. ¿Está bien? Entonces miren cuál es la ley que ha sido abolida. ¿Cómo Pablo logró esta lucha? ¿Cómo lo resolvió? Noten que en Romanos 7 Pablo termina diciendo en el versículo 25, el conflicto ese que yo quiero hacer el bien pero no hago el bien, ¿y cómo hago? Y en Romanos 7, 25 dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, y más con la carne a la ley del pecado. Uy, ¿cómo así? O sea, terminó fue ahí en 2 aguas pues. Así que bueno, doy gracias a Dios por Jesucristo. Con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. No, Pablo no terminó ahí. ¿Cómo resolvió esta lucha? ¿Les interesaría saberlo? Para también vencer en nuestras luchas, que yo sé que todos las tenemos. Mire cómo lo hizo. Romanos 8, 1 y 2. Y ahí está la clave de la victoria para vencer esta otra ley que está en mis miembros.
heredada, que el mal está en mí, la ley del pecado que llevamos todo, la tendencia al mal. Romanos 8, 1 y 2, mire la clave de la victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la clave? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una ley anula la otra ley. ¿Cuál de las dos leyes quieren ustedes que sea anulada? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál de las dos leyes tiene espíritu? Esta es espiritual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que está en mis miembros. Una ley anula otra ley. ¿Cómo puede ser esto que una ley anule otra ley? Mire, le voy a poner dos ejemplos. Aquí está uno. Existe una ley que se llama la ley de que las cosas se caen, todo se cae. Yo subo y ¡pum!, vuelvo a caer, porque la ley de la gravedad no me deja. Me gustan mucho los aviones. Yo iba a ser piloto. Y en Bogotá estaba dictando unas conferencias en un barrio que queda detrás del aeropuerto del Dorado que se llama Engativá. Y en ese momento, pues, yo un domingo dije, voy a irme a las 4 de la tarde, la conferencia a las 6:30, y voy a sentarme a ver aviones 2 horas y media. Así que del lado de atrás del aeropuerto hay una malla y se ve la pista del aeropuerto El Dorado. Me fui para allá a las 4 de la tarde, me senté ahí en el césped, me di gusto. Cada 2 minutos despega o aterriza un avión. Ahí vi unos, vi otros y rico, se me pasaron esas 2 horas rapidísimos. Ya cuando eran las 6:20 más o menos dije, bueno, me voy caminandito aquí 4 cuadras y llego a la iglesia. Así que cuando me estoy levantando veo un Jumbo 747 de la aerolínea Lufthansa, Alemania, blanco con azul, oscuro. Y lo veo que va rodando hacia la pista. Dijo, uy, esta no me la pierdo, es pegar un Jumbo 747. Casi 350, 380 pasajeros, transcontinental. Así que voy a verlo despegar. El avión llegó hasta la cabecera de la pista, se alineó, prendió sus luces y comenzó a rodar. Y mientras rodaba, yo emocionado veía esa gigantesca nave, un Jumbo 747, pesa 290 toneladas. Yo peso 73, 74 kilos, claro que aquí donde el profe Hernán y la hermana Marta, yo creo que voy pesando ya como 77 kilos. Pero yo peso, y mire, yo trato de subir y vuelvo a caer, pero ahora, ¿cómo pueden 295 toneladas subir? Si la ley de la gravedad, ¿qué? No nos deja. Y ese gigantesco 747 viene rodando, debe alcanzar más o menos 350 kilómetros por hora. Y algo que no olvido, me impresiona todavía hoy cuando lo cuento, cuando la nave pasó frente a mí como a unos 300 metros de césped sobre la pista, cuando va pasando frente a mí, yo siento bajo mis pies que la tierra tiembla. La vibración de la nave rodando por la pista y yo siento que hace así, impresionante el peso, pasó, dejó de temblar la tierra y una vez que pasa, levantó su proa hacia el cielo y sus 18 ruedas se levantan del pavimento de la pista y comienza a ascender sobre Bogotá, guarda sus 18 ruedas, se cierran las compuertas del tren de aterrizaje y se eleva sobre los cerros de Bogotá. Yo veo cómo va subiendo y yo decía, pero ¿cómo puede, como una plumita, es decir, 295 toneladas subiendo así? Comenzó a girar hacia la izquierda y se fue para Frankfurt. Y yo me fui a la conferencia en Engativá. Y yo me quedé pensando, ¿por qué vuela? ¿Cómo logra vencer la ley de la gravedad? ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Porque el avión está configurado, está diseñado, está construido cumpliendo una ley, se llama la ley de la aerodinámica. Y mientras él va volando, él cumple la ley de la aerodinámica. Por eso vence la ley de la gravedad. La ley de la aerodinámica
anula la de la gravedad. Vuela por 10, 12, 15 horas. Cada vez que yo veo un avión volando, yo digo, él va cumpliendo la ley, por eso vuela. Si él dejara de cumplir la ley de la aerodinámica, se caería. Es que un ala se le desprendiera, alguna cosa, la ley de la aerodinámica se anula. ¿Y qué pasa? La ley de la gravedad inmediatamente lo trae a tierra y se estrella y mueren todos. Les pongo un ejemplo más sencillito. Por ley, nosotros somos casi que 75% líquido, los seres humanos. Somos más líquido que sólido. Y por eso se cumple en nosotros una ley. Somos buenos conductores de la electricidad. En pocas palabras, somos buenísimos para electrocutarnos. Usted agarra un cable y ahí quedó. Porque tenemos tanto líquido en nuestro cuerpo que la electricidad pasa, pero facilito. Así que la ley de la electrocución se cumple en nosotros. Si tocas un cable que esté sin el aislante, te electrocuta. Y la paga de la electrocución es la muerte. Así que no podemos anular la ley de la electrocución. Pero resulta que los cables están cubiertos alrededor ¿de qué? Para que no te pase la corriente. De aislante. Y un excelente aislante es el caucho. Es el caucho. Por lo tanto, yo puedo agarrar, si este micrófono tuviera cable, yo puedo agarrar el cable y no me pasa la corriente. ¿Por qué? Porque están recubiertos de caucho, que es el aislante. Entonces, la ley del aislamiento en el caucho me libra de la electrocución. Los hombres que trabajan en las electrificadoras para evitar una muerte en el trabajo, ¿qué usan? ¿Qué usan ellos los que trabajan en la electrificadora? Botas de caucho. Y ellos trabajan y tienen que pisar muchos ¿qué? Cables de alta tensión y pueden morir. Entonces ellos todos los días se van con las botas de caucho. En el ejemplo de que Cristo nos libra del pecado, en el ejemplo del caucho, de las botas de caucho y la electrocución, ¿qué representará a Cristo? A ver, díganme ustedes mismos. ¿Qué representará a Cristo que nos libra de la muerte? Cristo sería las botas de caucho. ¿Y cuál sería el pecado que me lleva a la muerte? La electricidad, que si yo piso, la paga es la muerte. Yo quiero terminar leyéndoles Romanos 8, 1 y 2. Y ustedes, por favor, síganme con su Biblia abierta. Lo voy a leer despacito y les anticipo que se lo voy a leer 2 veces. Porque en la primera casi siempre... ¿Cómo fue? Voy a leerlo cambiando las palabras y poniendo el ejemplo de las botas de caucho. Ustedes van a seguir la lectura que está allí y yo lo voy a leer nuevamente y lo voy a leer 2 veces para terminar. Dice así: ahora pues, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna electrocución hay para los que andan con las botas de caucho, los que no andan descalzos, sino que andan con las botas de caucho. Versículo 2. Porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me ha librado de la ley de la electrocución y de la muerte. ¿Entendieron? Última vez. Romanos 8, 1 y 2. Mira qué es Cristo en tu vida. Ahora pues ninguna electrocución hay para los que están con las botas de caucho, los que no andan descalzos, sino que andan con las botas de caucho. Versículo 2. Porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la y de la muerte. ¿Cuál es la clave para tu vida de hoy en adelante? Nunca te vayas para la calle descalzo. Nunca te vayas sin Cristo. El que anda sin Cristo, mira, Satanás tiene cantidad de cables regados por la calle para que el que anda sin Cristo los pise y la paga del pecado es la muerte. Les pongo un ejemplo. Un joven de 17 años llamado José, esclavo de Potifar, entra un día a hacer el oficio en la casa, a limpiar todo. No hay nadie. ¿Dónde estarán todos hoy? Y de repente sale la señora Potifar con una bata medio transparente.
Y José, José, ven. No, señora, su esposo no está, yo solo soy un empleado en esta casa, me voy. No, José, no te vayas, ven acá. José, duerme conmigo, mi esposo está en la guerra, no se va a dar cuenta. Y a todos los empleados les di el día libre. Estamos solos. Ustedes saben cómo termina la historia. Yo solo les hago una preguntita. ¿José ese día entró a esa casa a hacer su trabajo descalzo o llevaba las botas de caucho puestas? Iba con las botas puestas. Donde José hubiera ido descalzo, esos cables de alta tensión lo hubieran electrocutado. Amén. Misericordioso Padre que moras en los cielos, tú nos has mostrado en tu palabra que tu gobierno es un gobierno de justicia y amor. Señor, no puede haber orden en un universo, en un mundo, no puede haber orden en ningún país, en ninguna ciudad, no puede haber orden ni paz en ningún hogar, ni en ninguna vida, si no tenemos tu ley en nuestros corazones. Este es el pacto que tú has querido hacer con nosotros después de esos días. Escribir tus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, escribirlas, para que tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tus hijos. Pero Señor, no podemos hacer nada sin ti. Tú lo dijiste, nosotros somos solo los pámpanos, pero tú eres la vida. Y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso esta oración que estamos elevando en esta oportunidad es suplicándote, oh Señor, que tú vengas a hacer ese aislamiento que nos libra del pecado y de la muerte. Así como las botas de caucho nos libran de la electrocución y de la muerte. Señor, queremos ser cristianos que vivamos cada día, cada instante, con las botas puestas, Señor. Aquí ha venido este grupo de hijos tuyos delante de ti, Señor, a pedirte eso. Señor, que no caminemos más solos, sino que caminemos contigo, que te veamos por la fe caminando a nuestro lado por la calle, en el trabajo, en el hogar, Señor. Porque tú lo prometiste, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ahora, Padre, levántanos, sabiendo que de ahora en adelante en nuestras vidas ya no iremos más solo a ningún lugar, iremos contigo, Señor. Gracias por darnos tu protección y tu compañía y la de tus santos ángeles. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.